Lo tenebroso de una calle oscura o un bosque siniestro no se compara con estos lugares, los cuales se caracterizan por generar inquietud y terror día a día a quienes se atreven a visitarlos. Y este iceberg es tan solo una parte de todos estos lugares siniestros. ¿Serías capaz de visitar al menos uno de ellos? Para saberlo, te invitamos a conocer más a fondo estos sitios perturbadores. La Isla de las Muñecas. Ubicada en México, en definitiva es uno de los lugares más perturbadores de su país. Este lugar se caracteriza por llevar a lo largo de todo su territorio muñecas de apariencia diabólica, quienes pareciera que te observan a través de sus ojos aterradores. Su historia afirma que el dueño del lugar comenzó a colgar muñecas por toda la isla luego de haber encontrado el cuerpo de una niña en el río, para apaciguar el espíritu de la niña que según rondaba por allí. Hoy en día es uno de los destinos de terror más visitados en el mundo por aquellos turistas que buscan una experiencia diferente en un lugar aislado y siniestro. Catacumbas de París. Conteniendo una atmósfera inquietante, este lugar se ha vuelto totalmente famoso por su energía sombría y su pasado perturbador. Estas catacumbas se encuentran por debajo de la ciudad parisina. Fueron utilizadas originalmente como canteras para extraer piedra caliza empleada en las construcciones famosas del país. Con el tiempo, esta herramienta y facilitador de trabajo se convirtió en un basurero por los desechos de la ciudad, causando grandes problemas de salubridad. Pero esto no es todo. Posterior a esta resolución, las autoridades deciden trasladar los restos humanos del cementerio de los inocentes a las catacumbas, volviéndola, además de un basurero, un cementerio donde hoy en día se encuentran pilas de restos humanos. Hoy en día, miles de turistas visitan este cementerio. ¿Tú visitarías este lugar totalmente estrecho, oscuro y claustrofóbico? Torre de Londres. Este lugar histórico, capaz de remontarnos a la época medieval, es famoso por haber albergado famosos de la historia británica. Desde haber sido utilizado como fortaleza hasta haber sido utilizado como prisión y lugar de ejecución. En definitiva, el lugar tiene una energía que emana violencia y dolor de quienes fueron sus residentes. Visitantes han afirmado que vieron con sus propios ojos fantasmas que saben que han fallecido allí, como el fantasma de Ana Bolena, quien fue decapitada en el lugar. Para los amantes del terror y de este tipo de viajes, el lugar no deja de ser uno de los principales destinos en vista por visitar. Teatro Garnier. También conocido como la Ópera de París, que ha sido escenario de infinidad de obras de ballet y ópera increíble. Tristemente, detrás de su fachada increíble, variedad de historias oscuras y terroríficas han tenido lugar allí. La perturbadora historia más conocida del lugar y la que lo volvió más turístico es la historia del fantasma de la ópera. Esta leyenda se originó en el teatro a fines del siglo XIX, donde se cuenta que un compositor y músico habitante de los sótanos del teatro se enamoró perdidamente de una joven cantante, y fue el amor no correspondido que inició una serie de actos misteriosos y aterradores como sabotajes, incendios y asesinatos, quienes habrían sido causados por el joven músico. Hoy en día es una de las historias más conocidas del mundo con respecto al terror. Seguro alguna vez escuchaste hablar de ella. Castillo de Edimburgo. Siendo de los lugares más conocidos y antiguos de Escocia, este sitio fue escenario de batallas y sucesos históricos. Hasta el día de hoy, el tener infinidad de sucesos en el lugar lo ha llevado a que se creen historias aterradoras en su nombre. Desde la creencia de que entre las mazmorras del castillo hubo una prisión y se escuchan gritos de lamento, hasta la creencia de que se envió al lugar a un joven músico que nunca regresó y del que se escucha su música. Sin dudas, este lugar ha creado leyendas e historias que son dignas de desmentir por uno mismo. La iglesia de San Jorge. Ubicada en una pequeña ciudad de la región de Bohemia Central, en la República Checa, fue abandonada en 1960 después de que el techo se derrumbara durante un funeral. Luego de este acontecimiento, en lugar de ser reparada, la iglesia cerró sus puertas y se abandonó durante muchos años. En 2010, un artista decidió colocar estatuas como una instalación artística a la iglesia abandonada, como si los fieles a Dios se hubieran detenido a rezar y nunca hubieran vuelto a salir. Las estatuas, quienes representan hombres, mujeres y niños, tienen una apariencia descuidada y desgastada, como la iglesia en sí misma, algo que genera mayor inquietud al entrar a la iglesia.
Desde este entonces y su apertura al público, el lugar ha sido increíblemente visitado, y quienes se atrevieron a concurrirlo afirmaron sentir escalofríos en su cuerpo, sentirse observados y sentir un clima tenso e inquietante en el lugar, como si no fuesen bienvenidos allí. En el siguiente nivel tenemos a la isla Poveglia. Ubicada en la laguna de Venecia en Italia, esta isla es conocida por su macabra energía y su oscura historia. Este lugar tan terrorífico fue utilizado en la Edad Media como sitio de cuarentena para los barcos que llegaban al puerto de Venecia, con el fin de prevenir la propagación de enfermedades contagiosas. Por el momento, su propósito no era más que la prevención, pero fue posterior a esto que poco a poco el lugar se volvió un sitio de aislamiento para quienes estaban infectados de peste negra. Increíblemente, la macabra trayectoria de esta isla no termina aquí, ya que fue durante el siglo XIX que en la isla se construyó un hospital psiquiátrico donde se afirmaban que los médicos del lugar experimentaban brutalmente con sus pacientes. Hoy en día el lugar se cree maldito debido a la cantidad de muertes que causó, ya sea por pestes, infecciones o las causadas en el hospital psiquiátrico. El cementerio de Highgate. Siendo uno de los cementerios más famosos del mundo y ubicado en Londres, este cementerio ha generado mucha fama debido a la cantidad de historias que contiene su alrededor. Fue inaugurado en 1839 y rápidamente fue un lugar de entierro muy popular entre los londinenses. Al crecer tan rápidamente, el cementerio tuvo que extenderse y con este crecimiento masivo muchas personas satanistas fueron atraídas por el lugar para realizar sus rituales. En la década del 60, personas habían dicho haber presenciado vampiros y demonios en el cementerio, y fue en ese entonces que se inició una cacería para atraparlos. Hoy en día se considera como uno de los cementerios con más presencia paranormal del mundo, generando a personas familiarizadas en el tema del misterio la duda de si realmente pueden presenciar un demonio o vampiro a la hora de visitar el lugar. ¿Y tú, te atreverías a adentrarte en este sitio? Isla de Hajima. También conocida como la Isla de los Muertos o la Isla Fantasma, es una isla abandonada ubicada en Nagasaki, Japón. Utilizada en el siglo XIX y XX como una mina de carbón, llegó a ser una ciudad densamente poblada, con edificios de apartamentos, tiendas y escuelas, pero esto fue algo que no tuvo mucha duración en el lugar. Posterior a que la industria minera se acabó, la isla fue abandonada en 1974, siendo totalmente desierta y tenebrosa hasta el día de hoy. Muchas personas quienes han visitado el lugar ya abandonado han admitido ver la actividad paranormal en el lugar, escuchando voces y presenciando sombra entre los edificios de la ciudad abandonada. Recordando que fue una ciudad minera, seguro se llevó muchas muertes consigo, generando una energía paranormal en este lugar despoblado totalmente perturbadora. La mansión de la familia Borden. Es una casa histórica ubicada en Massachusetts, Estados Unidos, famosa por el brutal asesinato de Andrew y Abby Borden en 1892, presuntamente perpetrado por su hijastra Lizzie Borden. Debido al asesinato en el lugar, el sitio se volvió altamente famoso, siendo objeto de numerosos informes de actividad paranormal. Se dice que los fantasmas de la familia Borden deambulan por la casa, generando extraños ruidos o avistamientos que no tienen sentido lógico, como apariciones espectrales, movimientos de objetos de un sitio a otro y otros fenómenos sin explicación. Si bien este sitio no es en extremo tan popular como los anteriormente nombrados, no deja de ser un excelente sitio para visitar si estás en búsqueda de una experiencia fuera de lo común y que involucre lo terrorífico y lo tétrico. La casa de la bruja Blair. La leyenda de la bruja Blair cuenta la historia de una mujer acusada de brujería en el siglo XVIII, quien habría habitado en los bosques de alrededor de Burkittsville. Según esta leyenda, la mujer se habría apoderado de los niños de la aldea y los habría llevado a su casa en el bosque para sacrificarlos. La historia y la película que se originó mediante la leyenda ha popularizado Burkittsville, donde muchos turistas fanáticos de este tipo de historias han ido en búsqueda de un encuentro paranormal con la bruja.
Muchos de estos turistas han afirmado recorrer la zona y haber encontrado objetos y lugares perturbadores, de apariencia tétrica que podrían haber sido utilizados para rituales, ya sea fanáticos de la brujería para generar ese misterio en la ciudad o mismo personas dedicadas al satanismo como la mismísima bruja Blair. Parque de atracciones abandonado de Pripyat. Ubicado en Ucrania, el sitio es uno de los lugares más inquietantes del mundo. Se encuentra cerca de la central nuclear de Chernobyl y fue construida para entretener a los trabajadores del sitio y a sus familias residentes de la ciudad. Lamentablemente nunca llegó a abrir sus puertas al público, ya que el desastre nuclear de Chernobyl ocurrió poco antes de la inauguración del parque. Hoy en día genera impresión ver el parque, el cual se encuentra totalmente abandonado y corroído por la radiación. En definitiva, es un lugar siniestro y oscuro. Turistas han querido visitarlo, pero debido a los altos niveles de radiación no son muchos quienes se atreven. De más está decir que el lugar es altamente paranormal. Hasta se dice que los espíritus de los niños fallecidos por el accidente nuclear deambulan por el parque divirtiéndose en las instalaciones del lugar abandonado. La casa de Amityville. Es una de las casas más famosas referente a lo terrorífico y paranormal en Estados Unidos, con variedad de películas de terror en el cine que llevan su nombre. En noviembre de 1974, la familia de Feo fue asesinada a tiros mientras dormía en la casa. Poco después, una nueva familia, los Lutz, se mudan al hogar. Todo marchaba bien, sin embargo, poco a poco esta familia empieza a experimentar una serie de fenómenos inquietantes e inexplicables. Los Lutz no dejaron de afirmar haberse topado con figuras fantasmales en la casa más de una vez, escuchar voces extrañas y sentirse oprimidos en la casa. A su vez, en esta casa se reportaron olores extraños y cambios de temperatura inexplicables, y debido a la intensidad de los acontecimientos, la familia huye de la casa, dejándola atrás para siempre. Hasta hoy en día se discute si los hechos son reales o solo se tratan de ficción. Aún así, no podemos negar que la historia es totalmente perturbadora y digna de desmentir por uno mismo. La mansión Winchester. Ubicada en San José, California, fue construida por la viuda del fabricante de armas William Winchester. Según lo que se dice del lugar, Sarah Winchester construyó la casa en un intento impulsivo por escapar de los espíritus de las personas que habían sido asesinadas por las armas de su marido. Lo que más llama la atención del sitio es su extraña arquitectura y diseño, que incluye numerosas habitaciones, pasillos y escaleras que no conducen hacia ninguna parte. También hay puertas y ventanas que llevan a paredes o al mismísimo vacío. Hay diversas opiniones al respecto del lugar. Están quienes creen que solo se trata de una extraña arquitectura y diseño por el gusto de la creatividad, pero hay quienes también piensan que es algo más oscuro que contiene esta casa, como presencias paranormales y terroríficas, quienes enloquecieron a la dueña al punto de llegar a dichas construcciones innecesarias. ¿Tú qué postura tienes? Hotel Stanley, Colorado. Ubicado en State Park, Colorado, es un hotel histórico conocido por una supuesta actividad paranormal. Fue construido en 1909 por Foe Stanley, inventor del automóvil Stanley Steamer, y es mundialmente conocido por ser la inspiración detrás de la novela de Stephen King, El Resplandor. Según la leyenda, el hotel alberga huéspedes fantasmales y terroríficos, incluyendo a la esposa de Stanley, quien se dice que todavía camina por los pasillos del hotel, y una nana quien cuidaba a los más pequeños de la familia de Stanley. Hoy en día se dice que la nana aún cuida a los niños del hotel y a los huéspedes en sí, observándolos dormir por la noche o transitar por el lugar, manteniéndolos siempre vigilados. La casa abandonada de Houska. Conteniendo una estructura misteriosa, la casa es conocida por su ubicación extraña y su construcción fuera de lo común. Ubicada en República Checa, cerca de Praga, la casa se encuentra en medio de un bosque y no parece tener ninguna función terrenal el por qué se encuentra allí. Su entrada parece que te transporta en un abismo oscuro y secreto, y su extraña locación deja mucho que pensar del sitio. Se dice que la casa fue construida para sellar la entrada al infierno, ya que fue construida en un lugar donde se rumoreaba que los demonios emergían del suelo,
Para mantener a los demonios controlados, fue que la casa se había construido, sin ventanas y con una única puerta que no tiene manija en el exterior. Además de fantasmas, se filtraron avistamientos de criaturas totalmente inimaginables en el lugar, como animales totalmente deformados e irreales. Se dice que para visitar el sitio debes ir totalmente protegido contra fantasmas y demonios, si no ellos retornarán el camino contigo. La Casa Whaley. Ubicada en San Diego, California, es conocida como una de las casas más embrujadas de América. Fue construida en 1856 por Thomas Whaley, un hombre de renombre en la época con un gran éxito y fortuna. Con el paso de los años, el lugar no paró de ser informado por quienes investigan lo paranormal, diciendo que el sitio albergaba a los espíritus de la familia Whaley y espíritus que quedaron atrapados en la casa. Entre los fenómenos más reportados y conocidos de la casa se encuentra el parpadeo de luces constante, objetos que se mueven solos de un lugar a otro y apariciones espectrales con frecuencia. Si estás en California y buscas una experiencia terrorífica en extremo, debes visitarlo, siempre cuidándote de los espíritus que por allí rondan. El bosque de Aokigahara. También es conocido como el bosque de los suicidios. Es un bosque ubicado en la base del monte Fuji, en Japón. Es conocido por ser uno de los lugares más populares del mundo para suicidarse, con una tasa de suicidios que alcanza los 100 por año. Se cree que el bosque tiene una energía oscura y siniestra, lo que ha llevado a muchas personas a sentirse atraídas por él para culminar con sus vidas. Muchos investigadores de lo paranormal creen que el bosque está habitado por espíritus vengativos y que las almas de quienes se quitaron la vida allí aún vagan por el bosque. Hoy en día, quienes lo visitan afirman llegar y sentir una sensación de frío en sus cuerpos, haber presenciado sogas colgando de los árboles y una energía totalmente perturbadora, además de haberse sentido observados todo el tiempo. Sanatorio de Waverly Hills. Ubicado en Louisville, Kentucky, es un antiguo hospital construido originalmente en la década de 1910 para tratar pacientes con tuberculosis. Todo marchó bien en el sitio y de hecho hasta la década de los 60 se mantuvo en funcionamiento, siendo uno de los lugares más grandes y avanzados para el tratamiento de tuberculosis. Actualmente abandonado, el sitio se cree uno de los sanatorios más perturbadores e inquietantes de la historia. Entendiendo que miles murieron en el sitio, de más está decir que el lugar está plagado de energías de angustia y sufrimiento, y a su vez de fantasmas rondando por allí. Museo Warren Occult. El Museo Warren Occult es un museo ubicado en Monroe, Connecticut, fundado por los conocidos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Este lugar contiene variedad de objetos relacionados con sus investigaciones, los cuales se creen malditos y endemoniados, incluyendo amuletos, joyas, pinturas que te siguen con la mirada, esculturas y muñecos. Uno de los más famosos es la muñeca Annabelle, quien se dice que está poseída por un espíritu maligno. Por la magnitud de energía paranormal del sitio, el lugar ha sido objeto de avistamientos de fantasmas, apariciones de figuras extrañas y ruidos inexplicables. Además, muchos quienes visitaron el lugar han informado sentir una presencia paranormal o experimentar sensaciones de malestar en el momento que entran al museo. Sanatorio abandonado de Belitz-Heilstatten. Ubicado en Alemania, se trata de un antiguo hospital construido en 1898 para tratar también pacientes con tuberculosis. Durante la Primera Guerra Mundial el hospital fue utilizado como hospital militar y posteriormente como hospital psiquiátrico durante la Segunda Guerra Mundial. También tuvo su tercer uso, que fue en la Guerra Fría por el ejército soviético. El lugar siempre se vio albergado, pero fue en 1994 donde las fuerzas soviéticas se retiran y el sanatorio queda abandonado. Desde su abandono se ha convertido en un lugar popular entre las personas que investigan lo paranormal, ya que debido a sus numerosos usos muchas personas murieron allí, y se cree que sus espíritus se ven con facilidad visitando el lugar. Quienes se atreven a visitar el sitio afirmaron haber percibido al menos una figura fantasmal, además de escuchar gritos y lamentos de quienes murieron sufriendo. Bosque Hoya Baciu.
Situado en el noreste de Rumanía, este bosque es conocido por ser un lugar misterioso y tenebroso, con muchos informes de visitantes quienes percibieron extraños fenómenos paranormales. La historia del bosque se remonta a tiempos antiguos, cuando los dacios, la antigua tribu que habitaba la región, lo seleccionaron como un lugar sagrado y lo utilizaron para realizar ceremonias religiosas. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el bosque se usó como lugar de ejecución de prisioneros de guerra y criminales. Se dice que debido a sus rituales y muertes en guerra, el lugar posee una gran cantidad de espíritus quienes esperan de brazos abiertos a los visitantes que se atrevan a indagar este sitio. También, entre otros fenómenos filtrados sobre el lugar, se reportaron avistamientos de ovnis, luces extrañas, desapariciones de personas sobre el perímetro del bosque y la constante sensación de malestar entre los turistas. Hoy en día, el lugar ha llegado al punto de generar problemas de salud mental a turistas quienes visitaron el sitio. La isla Vila Franca do Campo. Situada en las Azores, un archipiélago portugués en medio del océano Atlántico, la isla es conocida por sus leyendas y misterios. Por ejemplo, uno de los más conocidos fue la desaparición de un grupo de niños en la década de 1800. Estos niños jugaban cerca de la costa cuando sin notarse desaparecieron sin dejar rastro, y nunca se encontró una pista de su paradero. Se dice que estos niños fueron trasladados a una realidad paralela, o que se llevaron sus almas espíritus habitantes de la isla. Otra de las leyendas es la de una criatura marina quien habita alrededor de la isla, una especie de sirena que debido a un amor no correspondido maldijo a la isla, proclamando que todos los visitantes del lugar desaparezcan, tengan malestar o enloquezcan escuchando sus voces y gritos de lamento. La Casa de Belmes. Ubicada en la localidad de Belmes, España, se hizo famosa en la década de los 70 por los extraños sucesos y fenómenos que rondaban en el hogar. Se dice que rostros extraños aparecen en las paredes de la casa, cambiando de forma y lugar con el paso del tiempo. Al principio, los residentes pensaban que se trataba de manchas de humedad aleatorias, por ende limpiaban las paredes y pintaban nuevamente, pero aún así estas manchas en forma de rostro volvían a aparecer a lo largo del tiempo. El primer rostro fue descubierto en la pared de la cocina en 1971 por la dueña de la casa, María Gómez. A partir de este rostro, 20 más aparecieron a lo largo de los años. Se ha querido determinar científicamente cómo llegan a aparecer estos rostros, pero no hay respuesta lógica para esto. Solo queda pensar que se trata de una casa paranormal donde los entes decidieron manifestarse y no dejan de hacerlo hasta el día de hoy. Como verán, sin lugar a dudas no conocemos ni una parte de los lugares más terroríficos que hay escondidos por el mundo. Quedarán infinidad por conocer e investigar, pero esperamos que este video hablando sobre algunos de ellos te haya gustado. Esto ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por quedarte hasta el final. Si el video fue de tu agrado, te invitamos a darle like, suscribirte y dejarnos un comentario sobre aquel lugar que más te impactó, te estaremos leyendo. Sin más que comentar, un saludo y nos vemos en el sótano en un próximo video.